Que vayamos edificados, hermanos. Y a través de esto les invito a que vayamos al libro de Efesios. Efesios en el capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18 y 19, que vamos a considerar. Y a través de estos textos, hermanos, vamos a poder analizar el título del tema también. Y hay algo muy hermoso, hermanos, porque nuestro hermano Gabino nos conocía a través de este himno en el cual decía: somos su cuerpo en Cristo, con diferentes dones, diferentes funciones tal vez, e incluso, hermanos, a veces con diferentes formas de adorar a nuestro Dios. Dice el verso 18, hermanos, en la palabra de nuestro Dios: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disoluciones, hay pleitos, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Efesios y les está diciendo una verdad importante en la vida del cristiano, en aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y es, hermanos, es estar llenos del Espíritu. Cuando hay llenura de Espíritu, hermanos, hay una totalidad de nuestra vida cristiana. Cuando estamos faltos del Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo no rebosa en nuestra vida, también, hermanos, es notoria. El apóstol Pablo le decía: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disoluciones, hay pleitos, antes sean llenos del Espíritu Santo. Verso 19, hablando entre vosotros, ¿con qué, hermanos? ¿Está en la lectura? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tres ingredientes importantes en la vida del cristiano y en la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué tiene que haber entre nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hablar? Dice: hablando entre vosotros con salmos. Pero no solamente con salmos, sino también con himnos y cánticos o cantos espirituales. En una ocasión me acerqué a mi hermano pastor y le pregunté, y quisiera preguntarle a usted, hermano, ¿cuáles son los cánticos espirituales? La palabra de Dios nos dice, hermanos, que hablemos entre nosotros con salmos. ¿Cuáles son los salmos, hermanos? Los salmos glorifican el nombre de nuestro Dios, y sin duda los salmos fueron una inspiración divina de nuestro Dios. Pero también aquí nos dice que hablemos o cantemos himnos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, como iglesia, probablemente nos gustan mucho los himnos? Y probablemente es una parte importante de nuestra vida cristiana como iglesia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder comprender esta parte importante. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos o cantos espirituales. La pregunta es: ¿cuáles son los cánticos espirituales? Los salmos los conocemos, los himnos los conocemos. Y los himnos, hermanos, ¿en qué difiere un salmo y un himno? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entonces también en cuanto a los cánticos espirituales? En cierto tiempo, hermanos, quisiera tal vez compartir esta anécdota. Una anécdota, hermanos, que trae una enseñanza. En aquel tiempo dice que había un rey, hermanos, que le gustaba montar a caballo. Como todos los reyes en aquellos tiempos, salía, ¿verdad?, de cacería, y le gustaba montar a caballo. Un día salió con sus guardias que lo acompañaban todo el tiempo. Y dice que en la salida, hermanos, al ir a montar a caballo,
el rey se cayó del caballo. Y al momento de caerse del caballo, hermanos, dice que se golpeó en la columna o en la espina de la espalda. Y a través de esto, hermanos, le vino una enfermedad, le vino un parálisis de sus piernas. Entonces este rey fue llevado a su palacio, fue puesto cerca de la ventana este rey. Dice que solamente miraba a todas las personas y a los niños en las plazas desde la ventana. Y los miraba como eran tan felices utilizando sus pies. Entonces como este rey había observado su felicidad de aquellos y él vivía en una condición no tan agradable siendo rey, mandó a hacer un decreto. Y el decreto, hermanos, de este rey es que todo aquel que naciera en el reino tenía que llevar muletas. Todas las personas que nacieran desde el más pequeño hasta el más viejo que pudiera caminar necesitaba llevar muletas. Y entonces para el pueblo, hermano, se le hizo muy desagradable la idea. ¿Por qué utilizar muletas? Pero para los tiempos de los reyes, hermanos, una regla, una ley que no se obedecía era también como una traición para el rey. Entonces todo aquel que desobedecía iba a ser llevado a muerte. Y por consiguiente, hermanos, cuando sucedió eso, según la anécdota, cuenta que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenían que cargar las muletas. Los primeros que utilizaron las muletas, los jóvenes, los ancianos, pues no encontraron un sentido para utilizar muletas. Pero pasó esa generación utilizando muletas por decreto del rey. Al pasar de los tiempos, dice que vino otra generación. Una generación, aquí quisiera saber cuántos somos de la segunda generación dentro de la iglesia, hermanos. Yo podría ser una de la segunda generación, mi papá fue parte de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, ¿usted de la segunda generación o de la primera generación? Segunda generación, nuestra hermana Pacheco. ¿Alguien más? Segunda generación. Allá nuestra hermana Lima. Nuestro hermano César, segunda generación dentro de la iglesia. Hermana, cuarta generación. Pero que sus padres, sus abuelos ya fueron. ¡Qué bendición! Entonces aquí estamos hablando que en la anécdota cuenta, hermanos, que una vez que vino la segunda generación, cuando alguien nacía, por consiguiente empezaba a caminar y lo primero que le colocaban era ¿qué? Las muletas, por decreto del rey, eran muletas. Entonces la primera generación se quejó por las muletas que utilizaban para caminar. Pero la segunda generación, hermanos, que nació, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Pues las muletas eran algo parte de su vida cotidiana. Entonces, la segunda generación era dependiente ¿a qué? A las muletas para poder caminar. Esa era la segunda generación. Se habían olvidado que podían caminar y se hicieron dependientes de las muletas. A través de esto, miramos cuenta la anécdota que un hombre entre los jóvenes, como todos, siempre sale un joven ahí medio curioso, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien. Se hizo la pregunta y le dijo a sus papás, ¿por qué utilizan muletas? Y él dijo, bueno, es que según el decreto del rey, en aquellos tiempos, cuando yo era joven, había un decreto que toda persona que no siguiera esta ley iba a morir. Y entonces al pasar del tiempo esperaban que el rey muriera. Pero cuando murió el rey, vino su hijo también, que por imposición, recordando al padre, también les hizo utilizar las muletas. Este joven le preguntó y la madre o el padre le contestó, y entonces le dijo, bueno, pero ¿por qué utilizamos muletas? ¿Acaso los pies no son para caminar? Dijo la mamá, sí, pero nos hemos acostumbrado tanto a eso que no podemos vivir sin las muletas. Si nosotros dejáramos las muletas, pues nos caeríamos, porque estamos acostumbrados a las muletas, a las muletillas.
Y a través de esto, hermanos, dice que este joven, según la anécdota, dice que un día dijo, pero yo quiero caminar con mis pies, yo quiero caminar. Y entonces las personas que miraban al joven intentando caminar con las muletas, sin las muletas, dice que lo miraban caer al suelo una y otra vez. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué se caía si tenía muletas? Porque estaba acostumbrado a llevar las muletas. Y entonces cuando usted se acostumbra a algo, hermanos, a traerlo todo el tiempo, se hace dependiente a ello. Si usted no las tiene, cree que usted no va a poder vivir, no va a poder sobrevivir. ¿Verdad? Muchos somos dependientes de la tecnología probablemente, muchos dependientes de la televisión en algunos lados, que sin la tele, otros a una bebida, no, una bebida, ¿verdad? Si no tomamos tal soda, pues nos sentimos mal. Somos dependientes de algo. Les invito, hermanos, que se pongan de pie. Quisiera ver si no tenemos unas muletas ahí. Pónganse de pie, hermanos. Entonces, hermanos, este joven dice que intentó pararse sin las muletas y se caía una y otra vez. Y lo miraban los muchachos de la plaza y se burlaban de él. Y le decían, miren ese loco. ¿Cómo va a estar haciendo eso si para eso tenemos las muletas? ¿Por qué se lastima si tenemos las muletas? Pero el joven decía, podemos caminar, no necesitamos las muletas. Pero se nos hace algo parte natural de nuestra vida que somos dependientes de él. Dice que una y otra vez se caía hasta que por fin, ¿qué creen que pasó con este joven? ¿Pudo caminar? Y empezó a dar sus primeros pasos y sus muletas. Vamos a jugar, hermano. Y al paso de esto, hermanos, lo miraron no solamente de unos pasos, sino que empezó a correr ese hombre, ese joven, y le decían, allá va el loco de la plaza. Lo llamaban loco porque no era como ¿quiénes? Como los demás, porque había dejado las muletas para poder caminar con los pies. Hermanos, a través de nuestra vida cristiana, a través del tiempo y el caminar de la iglesia, muchos de nosotros hemos cargado muletillas por años. Somos de una y segunda generación y a veces queremos que los demás hagan lo que nuestros padres hicieron. Y no es que sea malo, hermanos, en su momento probablemente fue necesario. Pero a veces queremos venir y hacer una imposición porque creemos que como iglesia nos define algo. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, no se embriaguéis con vino donde hay pleitos, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Hoy nuestra hermana Saí entonaba una alabanza muy bonita. Y esa alabanza, hermanos, creo que toca nuestro corazón, porque hay partes espirituales que tocan nuestro ser. Igual los salmos, hermanos, cuando los salmos lo leemos o lo cantamos, el Salmo 23, como dice, hermanos. Y hay una alabanza muy bonita que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Qué bonita alabanza, ¿verdad? Son salmos que fueron una inspiración de nuestro Dios a los santos hombres en aquellos tiempos. Y ahora la pregunta, hermanos, es ¿quién inspiró los himnos? ¿Quién inspiró los himnos, hermanos? Los salmos sabemos que fueron inspirados por nuestro Dios a través de aquellos hombres, ¿no? Pero los himnos, hermanos, es lo que se diferencia entre un salmo y un himno. Bueno, vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16, hermanos. Hay mucho, hermanos, que aprender y hay mucho que analizar, pero también miramos cómo el tiempo nos avanza. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16. Miramos cómo el apóstol Pablo continúa la idea, hermanos, en cuanto que haya entre nosotros, que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Colosenses 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué bonito es, hermanos, cantar los salmos. Qué bonito es saber que una alabanza fue inspirada por nuestro Dios y la cual toca nuestros corazones. Los himnos, hermanos, también miramos que es una parte importante de nosotros como iglesia. Y también miramos acerca de lo que dice el apóstol Pablo, acerca de los cánticos espirituales que abarcan y encierran muchas cosas en la vida del cristiano, ¿verdad? El apóstol Pablo hace referencia a los salmos, himnos, cánticos espirituales. Miramos y nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre los salmos, himnos, cánticos espirituales y cómo deben usarse? ¿Cómo deben usarse, hermano? El libro de los Salmos es una colección de cánticos escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a mirar Marcos capítulo 12, verso 36. Marcos capítulo 12. El verso 36. Amén, hermanos, ¿lo tenemos? Dice así, enseñando Jesús en el templo, verso 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu, porque el mismo David dijo por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Miramos aquí, hermanos, cómo nuestro Dios inspiró a David, ¿verdad? Cómo David, teniendo esa relación con nuestro Dios, le mostró y le enseñó para poder escribir estos salmos. Algunos salmos, hermanos, que nosotros leemos, también las hemos convertido en un cántico en el cual entonamos probablemente cada sábado. ¿Verdad? Hay alabanzas, hermanos, que tocan nuestro corazón. Cuando estamos en dificultades y usted lee el Salmo 23, ¿qué es lo que espera al leer el Salmo 23, hermanos? O algún otro salmo que usted esté leyendo. ¿Qué es lo que espera encontrar? Consuelo, fortaleza, esperanza. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos una alabanza, eso es lo que hace en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la alabanza, hermanos? Nuestro corazón se goza, nuestro corazón se alegra. Si estamos tristes, hermanos, si estamos cansados, la palabra o la alabanza nos anima. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. En segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice así, hermanos, 1 verso 21, segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, los salmos fueron una inspiración del Espíritu Santo. Los himnos, hermanos, sin duda también fueron compuestos con una composición. ¿Alguna vez usted ha preguntado cómo es que nosotros como iglesia de Dios tenemos los himnos, hermano? ¿Dónde surgieron? ¿Lo sabemos? ¿O simplemente creemos que esa es parte de nuestra identidad como iglesia de Dios? Algunos fueron escritos por bautistas, algunos fueron escritos por luteranos
Y a veces nosotros creemos que las muletas que trajeron nuestras generaciones pasadas son las correctas, hermanos. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, no solamente cantemos los salmos, sino también los himnos. Pero quisiera que abarcáramos esto. Los antiguos líderes judíos como David, Moisés y Salomón, estos cantos inspirados formaron parte de la escritura hebrea y se utilizaban en la adoración colectiva como iglesia. La palabra salmos, ¿qué significa la palabra salmos? O salmo significa alabanza, ¿verdad? Los salmos tienen una cualidad, y la cualidad, hermanos, que han su trascendencia, que ha trascendido, son tan importantes para nuestra vida cristiana como si hubieran sido escritos ayer, ¿verdad? Esos salmos. Ha trascendido los salmos a través de las generaciones. A través de las generaciones, como si hubieran sido escritas el día de ayer para nuestra vida. Muchos encontramos una gran consuelo en la lectura o oración de los salmos. Cuando tienen dificultades, miramos que encontramos la palabra adecuada que expresa nuestro corazón delante de Dios. Un salmo puede animarnos. A ver, hermano. Un salmo puede desafiarnos. A ver, hermano. Los salmos nos desafían. ¿Será que hay un desafío? Un salmo nos reconforta. Amén. Un salmo nos anima. No solo a nosotros, sino también a quienes, hermanos. A los demás. ¿Verdad? Cuando usted está triste, hermanos, cuando usted está fatigado, cuando usted siente que ya no puede más y escucha y va a los salmos, usted encuentra un consuelo en la palabra de Dios. Y sabe que cada salmo significa alabanza, significa esa alabanza. Muchos a través de los tiempos, hermanos, me recuerdo que cantábamos los salmos. ¿Algunos de ustedes se recuerdan de un salmo que se cantaba en la iglesia, hermanos? De un salmo que cantábamos específicamente. Ahora, ¿qué dice el Salmo 100, hermanos? Vamos a ponerlo de pie. Los veo ahí que el calor nos fatiga, hermanos. ¿Cuál es el Salmo 100? Y alguno de ustedes lo cantó en la iglesia, hermanos, cuando estaba pequeño. ¿No? ¿Ninguno, hermano? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. No les sigo porque me voy a seguir adelante para que esta danza, pero muy bonita, hermanos. Hermanos, los salmos sin duda creemos y comprendemos que fueron inspirados por nuestro Dios. Lo que ahora cantamos a través de las alabanzas, hermanos, ¿qué es lo que son? Composiciones. Probablemente han tomado fragmentos de la palabra de Dios. Hay una alabanza que se titula al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre a él sea la gloria. Qué bonito, hermanos, porque son fragmentos de la palabra de Dios. Los salmos contienen, hermanos, y trascienden a través de los tiempos. Un salmo puede animarnos, puede desafiarnos, puede confortarnos a nosotros mismos y a los demás. Muchos de nuestros cánticos de adoración modernos, podríamos decir, se basan en los salmos. Cuando los cantamos, estamos cantando la palabra de Dios. ¿Usted lo cree así, hermano? ¿Usted cree que cantamos la palabra de Dios? ¿O simplemente es alguien que se la inventó a él? Cuenta la historia, hermanos, que un hombre perdió su familia cuando envió a su familia a su país, ¿verdad? La perdió en la travesía del mar. Y a través de esta pérdida, este hombre compuso la alabanza: alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Ya ve
No mengua mi fe ni mi amor. Hermanos, este hombre, al entonar esta alabanza, ¿saben en qué se inspiró? ¿En qué se inspiró, hermano? Y a veces nosotros, hermanos, todo lo que cantamos tiene que ser acorde a la palabra de Dios. Sin duda también, como iglesia, creemos que tiene que apegarse a qué? A nuestra doctrina o a la enseñanza. Pero eso, hermano, es acerca de los himnos, porque los himnos son diferentes a los salmos, ¿verdad que sí? Porque un himno, hermanos, es una composición. Un himno es un canto de alabanza, honor, acción de gracias a Dios. A diferencia de los salmos, los himnos no se escriben por inspiración divina del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque recordemos que los salmos sí fueron por inspiración divina. ¿Quién las escribió, hermanos? A los santos hombres. Nuestro Dios escogió a David y a otros hombres para que pudieran escribir los salmos, y los salmos significa alabanza, y no se considera parte de las escrituras. No se consideran parte de las escrituras los himnos, hermanos. ¿Por qué no se consideran? Porque son diferentes a los salmos. Los himnos son una composición. Hablábamos de la alabanza, alcancé salvación. Este hombre se inspiró en quién, hermanos. Era cristiano, se inspiró porque su familia había fallecido y había perdido a su familia. Y dice, aunque vengan las pruebas, aunque me tiente Satán, mi fe, hermanos, no tiene que dejar. Ahora, a través de esto, hermanos, miramos que Jesús también, ¿sabe lo bonito de la iglesia, lo bonito de la iglesia de Dios y del pueblo de Dios, hermanos? Es que también Jesucristo, hermanos, sabía que después de la cena entonó un himno. ¿Usted había leído esa parte, ¿no? Después de la cena, Jesús entonó un himno. La pregunta para ustedes, hermanos, y tarea: ¿qué himno cantó el Señor Jesús y su discípulo? El apóstol Pablo nos habla y nos dice, bueno, canten salmos, canten himnos, canten cánticos espirituales. Los cánticos espirituales abarcan toda la vida cristiana, no solamente los himnos que traen una composición basada en la doctrina o a la enseñanza. Si usted se da cuenta, nuestros himnos que entonamos, hermanos, están basados ¿a qué? A nuestra doctrina. ¿Verdad que sí o no? Estoy equivocado, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer esta parte porque me gusta y me impacta lo que a veces nosotros pasamos por alto. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, hermanos, en el verso 30. Y con esto no quiere decir, hermanos, simplemente cantemos himnos, porque así nuestra generación está acostumbrada. Nuestra generación, hermanos, y la iglesia, me recuerdo también y digo, hermanos, a veces todo ha sido bueno para la gloria de Dios. Mateo 26, verso 30. ¿Lo tenemos, hermanos? A ver si... Dice así, hermano. Amén. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Mateo 26, sí, hermano, diversión. Jesús predice la migración de Pedro. Sí, el verso 26, hermano, perdón. El 26. El 30, perdón. El 30. Sí, otra vez. Después de cantar los salmos, salieron a los montes de los olivos y Jesús predijo la negación de Pedro. Muy bien, pero esa parte, hermanos, 30, en algunas versiones nos dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Verdad? Jesús anunciando la negación de Pedro, miramos, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hay algo importante y bonito, hermanos, que también el Señor Jesús cantaba estos himnos, cantaba estos salmos. Y a veces, hermanos, digamos que a través de esto, pues como iglesia, hermanos, creemos que el tiempo de la iglesia, hermanos, puede
ser diferente que en el tiempo de nuestros padres. Y hay algo, miramos que nos llama la atención, ¿verdad? Que Jesús también tomaba en cuenta. El término cánticos espirituales es más general. Los himnos suelen incorporar porciones de la Escritura y están llenos de ricas verdades doctrinales. Entonces, hermanos, los himnos suelen incorporar porciones de la Escritura y están llenos de ricas verdades doctrinales. Estos son los himnos, hermanos, ¿verdad? Estos son los himnos. ¿Usted se ha dado cuenta de esto, hermano? Que encierran partes importantes, de verdades importantes de la doctrina. ¿Por qué cree que nosotros como iglesia tenemos un himnario seleccionado, hermano? Porque es basado ¿a qué? A nuestra doctrina, ¿verdad? Es seleccionado en base a nuestra doctrina. Ahora, con esto, hermanos, la parte de los cánticos espirituales es más general. Los creyentes deben expresar su fe con canciones, pero no con cualquier canción. La Escritura indica que las canciones de los creyentes deben ser espirituales, porque cuando se vuelven carnales, ya no tienen el propósito de ¿qué, hermanos? De alabar a Dios. Cuando se vuelven carnales es más de agradar a la carne y nos olvidamos de agradar a quién, hermanos? A Dios. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, podemos tener la tendencia a desviarnos. Por eso es que es importante, hermanos, que sean espirituales. Es decir, las canciones de la iglesia tratan temas espirituales, puede que no alaben directamente a Dios, pero enseñan una doctrina, animarán al cuerpo o impulsarán a otros hacia el amor y las buenas obras. Un cántico espiritual puede expresar el gozo de la salvación, deleitarse en la gracia de Cristo o exaltar la grandeza y el poder de Dios. Y como resumen, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Un cántico espiritual puede comunicar una amplia variedad de temas sagrados. Y entonces, hermanos, un cántico nuevo surge del espíritu de una persona cuyo canto rebosa de adoración a Dios. Estar llenos del espíritu, Efesios 5:18 nos decía el apóstol Pablo, cuando estamos llenos del espíritu, los salmos, los himnos y los cánticos espirituales son la expresión natural de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos expresar de nuestro corazón y declarar a través de nuestra alabanza que Jesucristo es nuestro Dios. Pero la pregunta, hermanos, para todos, ¿y cómo venimos nosotros a la iglesia, hermanos? ¿Cómo venimos a la iglesia cuando usted entra por esas puertas? ¿Usted viene decaído? ¿Viene contento? ¿Cómo dice la palabra? Hay un Salmo 150 que ya no lo sabemos de memoria porque nuestro hermano por ahí lo canta mucho, o el departamento de... ¿Cómo le debemos de alabar a nuestro Dios? Hay muchos instrumentos, ¿verdad? Pero quisiera que nos entráramos en esta parte, hermano. Salmo 100, me quisiera cumplir con esto. Como el hermano Gavino me quitó unos minutos, le voy a quitar unos minutos. Ya está listo. Hermanos, quisiera que nos vayamos con esto. A través del tiempo, hermanos, la iglesia a veces cargamos con boletillas que no nos dejan seguir hacia adelante. No somos una iglesia que avanza, sino una iglesia que retrocede. Y por consiguiente, a veces nosotros queremos, como aquellos hombres que le dijeron al Señor, de estos niños que molestan. Dijo el Señor, déjenlos, porque de ellos se dan ese reino de los cielos. Pero la pregunta es que cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos ¿de qué forma? Dice aquí el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo vengo yo, hermano? Triste, y me voy triste, y vivo triste. No, ¿verdad? Dice, venid ante su presencia del Dios Todopoderoso con regocijo.
suyo. Significa, hermanos, que como pueblo, como iglesia, no solamente somos nosotros, sino que también hay otros que son parte del redil de nuestro Dios. A veces podemos pensar que solamente como Edison. No, hermanos. La iglesia no es solamente Edison. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, ¿cómo vamos a entrar a la iglesia cuando vengamos? ¿Cómo nos vamos a ir de la iglesia? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Trae acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. ¿Es bueno, hermanos? Ahí es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad de la palabra es por todas las generaciones. Que la palabra de nuestro Dios toque nuestros corazones y que podamos, hermanos, como hijos de Dios y como pueblo, también convivir como el pueblo de nuestro Dios, no solamente aquí en Edison, sino también como Long Island, sino también con Austin, sino también con Paseo. Probablemente nosotros nos gustan los himnos, pero también recordemos, hermanos, que las muletas a veces no nos van a dejar caminar hacia adelante. Dejemos las muletillas, vendrá otra generación, hermanos. Y esa generación dejemos que el Espíritu Santo, dice aquí, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor. Pasa a nosotros, hermanos.